Quiero dar un saludo a toda la iglesia del Señor Jesucristo en la tarde de este miércoles 12 de noviembre del año 2025. Es muy grato para mí como siervo de Dios dirigirme hacia ustedes, saludar a todos mis hermanos en la fe y decirles que nos disponemos hoy a mirar la bendita palabra del Señor y a tomar de ella el mensaje de salvación, el mensaje de transformación. Y he orado y pedido al Señor que cada hermano y cada persona sea transformada a través de esta palabra sencilla. Y quiero pedirle a usted, mi hermano, que vayamos hoy a la palabra del Señor y vamos a tomar la epístola del apóstol Pablo a Filemón, que es la que hemos iniciado a estudiar. Y vamos a tomar hoy el capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a leer para todos ustedes la palabra del Señor desde la Biblia Reina Valera 1960 y nos dice así la bendita palabra del Señor para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Nuevamente encomiendo este tiempo de estudio en las benditas manos del Señor. He pedido la gracia del Espíritu Santo para que a todos nos enseñe y para que a todos nos equipe con esta maravillosa palabra. Vimos en la introducción a Filemón que esta es una carta que lleva a la reconciliación y al perdón. Y el Señor ha utilizado estos dos hombres mencionados aquí para darnos un ejemplo grande de cómo abrir nuestro corazón, de cómo cumplir el Evangelio, la voluntad del Señor, y así poder reconciliarnos y mirarnos como hermanos en Cristo. Voy a hacer entonces, mis hermanos, para usted que está siguiendo conmigo este estudio que estamos recientemente iniciando, hoy estamos en la lección número 2. Y el título del sermón para este día es Saludo de Pablo a Filemón. Podríamos decir, pero es que es sencillamente un saludo, pero es que este saludo no es un saludo como el que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Es un saludo de un hombre de Dios por una situación especial. En cada palabra de su saludo va una riqueza espiritual y una riqueza de la palabra de Dios para nosotros aprender, y por ello tiene grande importancia un saludo dentro de la Biblia. Y voy a hacer una introducción entonces para todos ustedes, y es que conforme a la costumbre del primer siglo, la salutación contiene los nombres del autor y del destinatario, en este caso de Pablo a Filemón. Y esta es una carta muy personal. Y Filemón fue uno de los tan solos 3 personas que en el Nuevo Testamento reciben un saludo así de esta forma por el apóstol Pablo. En este caso, Timoteo y Tito son los otros 2, porque recibieron una epístola que Pablo escribió y la escribió por inspiración divina. Esto es lo glorioso, que aunque es una carta personal, es una carta inspirada por el Señor, no es una carta de un momento de sentimientos humanos, sino es una carta inspirada por el Espíritu Santo que después va a ser un manual para toda la iglesia del Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos las herramientas de cómo poder perdonar y cómo poder mirar aquello que el Señor nos ha mandado, que nos da a nosotros una libertad y nos hace vivir dentro del reino de Dios como lo es el perdón. Voy a trazar 2 objetivos para hoy, y el primero es la importancia del entrenamiento y el reconocimiento de los líderes de la iglesia. Filemón es un líder de la iglesia, él debe ser entrenado, está siendo entrenado en este momento, él va a vivir algo de primera mano que es el perdón. A veces podemos hablar del perdón, podemos predicar del perdón, pero una cosa muy diferente es cuando nos encontramos en una situación real donde debemos perdonar.
Y el segundo es que los líderes y la iglesia a la par deben vivir bajo la autoridad de las escrituras. Lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta es la palabra del Señor, que sea nuestra autoridad y poderla cumplir. Entonces vamos a mirar por favor el versículo 1, que nos dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Comienza con esta apertura. Y es que en el momento de escribir esta epístola, Pablo está prisionero en Roma y desde allí escribe 4 epístolas llamadas las epístolas de la prisión. Estas en su orden son Efesios, Filipenses, Colosenses y esta que estamos mirando ahora de Filemón. Pablo fue encarcelado por causa de la voluntad soberana del Señor Jesucristo, según nos lo dice Efesios 4:1, donde el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor. Una de las cosas es que el apóstol Pablo vivió esta prisión, pero no como un delincuente, no por delitos personales, sino por predicar el Evangelio. El Señor Dios permitió estas circunstancias, que Él llegara a todas estas estancias, porque de allí se nos va a dar a nosotros, la iglesia de siempre, un grande ejemplo. Entonces, al comenzar con su condición de preso y no con su autoridad apostólica, Pablo introdujo la epístola como un ruego amable y especial a un amigo. Es indudable que al recordar las penalidades severas de Pablo, Filemón sería influenciado para hacer de buena voluntad la tarea fácil, de acuerdo como Pablo se lo estaba solicitando. Aunque el apóstol Pablo tenía autoridad apostólica y era una autoridad de Dios para la iglesia en ese momento, como lo sigue siendo para nosotros hoy, la iglesia actual. Sin embargo, aprendamos la manera como Pablo se dirige. La autoridad no es algo que sea como para presumir o para amedrentar a las personas. La autoridad es algo que Dios nos ha dado, pero que debe ser tomada con humildad. Pablo se está dirigiendo a Filemón, que es un colaborador, pero lo está haciendo en un término humilde. Esta humildad va a ayudar a Filemón a lo que le espera, y es perdonar a un esclavo que lo traicionó. Es perdonar a un esclavo que lo defraudó y comenzar a mirarlo como hermano en Cristo. El versículo sigue diciendo: y el hermano Timoteo. Entonces, aunque Timoteo no fue el coautor de esta carta, es probable que hubiera conocido a Filemón en Éfeso y que estuviera con Pablo mientras el apóstol escribía desde la cárcel. Recordemos que Pablo, estando en prisión, tuvo los grandes privilegios de ser acompañado por todos sus colaboradores. Y aunque él estaba preso, no fue abandonado. Y en las 4 epístolas vamos a ver los nombres de todos aquellos siervos que estaban, vamos a decirlo, en el equipo ministerial de Pablo, pero que lo acompañaban, lo asistían, hacían la obra, se encargaban de todas las cosas, que aunque Pablo, como director de la palabra hacia los gentiles, estaba tras unas rejas, sin embargo los colaboradores seguían prestando el servicio a la iglesia, como debemos hacerlo nosotros, todos los que somos colaboradores del Señor, todos los que son líderes de las iglesias. Debemos mirarnos todos es como consiervos y aprender a servir al Señor de esta manera. Si usted revisa en su Biblia Hechos 16, 1 al 3, nos va a mostrar la circunstancia de cómo es que Timoteo ingresa al ministerio, cuando Pablo lo ve por primera vez y lo lleva consigo a las misiones. Y por eso el apóstol Pablo después va a decir el hermano Timoteo, porque va a mostrar desde este siervo, Timoteo, lo que es verdaderamente un hermano en Cristo. Esto para que nosotros aprendamos que no todo aquel que se dice hermano es realmente un hermano, y que ser hermano en Cristo tiene unas connotaciones de identidad con la palabra del Señor, con la voluntad de Dios y con la obediencia hacia la palabra y hacia la obra misma. Entonces Pablo menciona aquí a Timoteo y en las otras epístolas porque quería que lo reconocieran como líder y sucesor no apostólico de Pablo.
El apóstol ya sabía o presentía su pronta ejecución y estaba preparando a alguien que fuera igual a él para que continuara con el legado del llamamiento. Esto lo podemos ver si usted mira su Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, nos va a hablar unas palabras así similares donde se nos deja ver que Timoteo está siendo entrenado para seguir el legado del apóstol Pablo. Sigue diciendo: al amado Filemón, colaborador nuestro. Este era un miembro acaudalado de la iglesia en Colosas, que se congregaba en su casa. Una muestra de ello es que poseía un esclavo a su servicio, lo cual solo era posible para alguien de buena posición económica. Filemón era un hombre que tenía prestigio, Filemón era un hombre con capacidades económicas. Para los cristianos de ese entonces que tenían casas amplias, sus casas las dejaban como un destino para que la iglesia del Señor estuviera sirviendo desde las casas. Y pues nos deja ver que Filemón era un hombre pudiente porque tenía un esclavo. No todas las personas podrían tener un esclavo, pero el que tuviera un esclavo es algo que va a servir más adelante para que él pueda entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Solamente hasta el siglo III es que comienzan a haber templos, porque mientras tanto no existían templos, sino las iglesias se reunían, era en las casas. El versículo 2 dice: y a la amada hermana Apia. Apia era la esposa de Filemón, pero nada más se dice de ella. El calificativo amada deja ver que era una mujer de servicio y dedicación en la obra del Señor, pero no se comenta más. Tenemos entonces una información de esta hermana Apia, que era la esposa de Filemón. Entendemos que es una persona que sirve al Señor, pero no se nos da detalles de ella. Y continúa el versículo diciendo: y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Este hermano es probablemente el hijo de Filemón, posiblemente activo en la iglesia, aunque no se dice qué cargo desempeñaba en ella. Salvo que el apóstol está diciendo compañero de milicia, lo cual da a pensar que ejercía como pastor o anciano, pues también se menciona en Colosenses 4:17, donde el apóstol le está dando un mandamiento a él, y es que cumpla su ministerio. Este mensaje de Pablo para que él cumpliera su ministerio es similar a la exhortación apostólica que él hace a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, donde el apóstol le está diciendo también a Timoteo que haga obra de evangelista y que cumpla su ministerio. Entonces esto nos deja ver que posiblemente Arquipo también estaba prestando un servicio, tal vez como anciano, como servidor dentro de la iglesia que estaba ya en la casa de Filemón. Probablemente fuera parte de los ancianos, tal vez un pastor. No se nos dan detalles, pero se nos dice a nosotros esto. Sigue diciendo el versículo: y a la iglesia que está en su casa. Entonces las iglesias del primer siglo se reunían en casas, y Pablo quería que esta carta personal fuera leída en la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Esta lectura narra, lectura haría responsable a Filemón de su contenido, y también serviría para instruir a la iglesia sobre una aplicación práctica del perdón. Entonces, aquí hay todo un propósito de Dios. Aunque la carta es personal, la intención de la carta es edificar. Entonces, conducir hacia la iglesia, hacia el perdón, y el mismo Filemón, que es el que tiene que perdonar a su esclavo, es el que tiene que leer la carta y es el que tiene que dar a toda la iglesia el legado del perdón. ¡Qué maravilloso es el Señor! Quiero pedirles, por favor, que oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por la palabra que nos das. Señor,
viva y eficaz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis amados, un saludo de este su servidor, que Dios me los bendiga.